Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conocen los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! El viernes 30 de enero a las 13 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Monterrey, que dará el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Arredondo ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del Reglamento Interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García, gracias por seguirnos. En esta emisión y en algunas otras posteriores, conoceremos el concepto de las nuevas masculinidades.
Más allá del ámbito académico, es importante considerar las posibilidades de aparición de este tema en el escenario social cotidiano. El interés actual por las masculinidades deriva del movimiento de los derechos civiles, que se forjó en los Estados Unidos a finales de los años 50 y se tornó extremadamente activo en la siguiente década de ese y otros países. Actualmente, el tema de la masculinidad no se limita a estudios de género, sino que es objeto de estudio interdisciplinario. Escuchemos a continuación al doctor Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en género y derechos humanos, quien nos habla en este primer programa específicamente de masculinidad y feminidad. La investigación contemporánea sobre el tema está proporcionando nuevas e interesantes perspectivas, la mayoría de ellas de índole más progresista. Acompáñenos, por favor. Es un honor poder estar con todos ustedes y durante estas cápsulas vamos a analizar el tema de los nuevos estudios de las masculinidades. Para ello es necesario que retrocedamos en la historia y básicamente veamos cuáles han sido los factores que de alguna u otra forma han venido reproduciendo los patrones de feminidad y de masculinidad. En este sentido, previamente tenemos que analizar la construcción social del género y cómo efectivamente el ser hombres y el ser mujeres, no únicamente en nuestra sociedad, sino en todas aquellas que nos han antecedido, han venido surgiendo una serie de disparidades, de exclusiones, de rezagos, que prácticamente todas ellas han ido encaminadas a el bloqueo y los límites en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este sentido, tenemos que analizar un primer punto de vista y es el que se conoce como la asignación de género. La asignación de género que, de una forma muy sencilla, muy coloquial, podemos hablar que no difiere más que el aspecto físico que tenemos los hombres o las mujeres desde el mismo momento del nacimiento, es decir, una cuestión vinculada totalmente con el sexo como un factor biológico, anatómico, fisiológico. En un principio no debería efectivamente surgir ningún tipo de disparidad entre hombres y mujeres. Contrariamente, tenemos otra cuestión que es lo que se conoce el género, y el género, no hay que negarlo, ha sido una cuestión social, cultural, que durante prácticamente todos los siglos que conforman el mundo han venido de una u otra forma paliando en este sentido. ¿Qué ocurre cuando hablamos del género? El género es una cuestión que ha sido, como les digo, construida por hombres y que ha venido sufriendo una serie de disparidades enormes. Efectivamente, esa construcción que los humanos han venido construyendo, no nos queda más que una situación, que es proceder a la deconstrucción en todos aquellos aspectos, en todos aquellos perfiles en los cuales al día de hoy las desigualdades entre hombres y mujeres sean notorias. Como les comento, la asignación de género en un primer momento no va referida más que única y exclusivamente a una cuestión del orden biológico. Pero, por el contrario, el género efectivamente sí que ha venido marcando una serie de prescripciones, de normas, de valores que de alguna otra forma ha hecho que los hombres tengamos que comportarnos en la sociedad de una determinada forma y, por el contrario, las mujeres de otra. Lo que en un primer momento no podrían ser más que a lo mejor unas diferencias que son rasgos generalizados que a las personas nos distinguen, efectivamente ese género sí que ha venido siendo una cuestión que ha lastimado muchísimo. Los hombres, no hay que negarlo, hemos tenido una serie de ventajas, una serie de privilegios que durante muchísimos siglos han venido conceptuando un mundo totalmente distinto entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Derivado de ello, tenemos que hablar de lo que se conocen como los roles. Los roles son de alguna otra forma esas conductas, esos mandatos que las normas, los valores han venido haciendo y que el hecho de ser hombre o de ser mujer sea un comportamiento que como tal se debe de llevar a cabo en las sociedades. Ejemplo muy claro de ello han sido las profesiones, muchas de ellas masculinizadas, en su defecto aquellas totalmente feminizadas que sí que han supuesto una serie de diferencias muy importantes. Si hablamos de hombres, siempre las profesiones se han venido incluyendo, aquellas que de alguna otra forma o bien estaban relacionadas con la fuerza, con el mandato, con la vigorosidad o con la jerarquía, y por el contrario, aquellas vinculadas a las mujeres siempre han estado realizadas desde una óptica más de la feminidad y con todo lo que ello implicaba.
Este progreso que al día de hoy, ya en el año 2014, efectivamente sigue siendo, es cierto, hay que hacer un reconocimiento a que políticamente y periódicamente es mucho mayor el número de legislación que existe, de la misma forma la implementación de políticas públicas, en menor calibre, pero también hay que hacer un breve y un tímido reconocimiento a la sensibilización de la ciudadanía, pero lo cierto en este caso es que esas profesiones o esos mandatos siempre han tenido una serie de situaciones que han beneficiado en este caso a los hombres. Derivado de ello, ha ocurrido también otra cuestión y han sido lo que se conocen como los estereotipos. Nuevamente, esas pautas que las sociedades han venido dictando y que de alguna otra forma los hombres debíamos de ser totalmente autoritarios, independientes, tener inhibidos los sentimientos de ternura, entre otras muchas cualidades, y por el contrario se entendía que para que una mujer, en este caso, estuviese aceptada social y culturalmente, pues también tenía que tener una serie de estereotipos totalmente vinculados con la feminidad. En este supuesto me refiero a la fragilidad, a la dependencia, a la debilidad. Todo ello consistió en una cuestión: el mundo se forjó desde una dicotomía totalmente distante. Por un lado, las mujeres se les conceptualizó que única y exclusivamente debían de estar dentro de lo que se conocía como el mundo privado, el mundo reproductivo o el mundo doméstico. En contra, los hombres teníamos también una serie de funciones socialmente asignadas y que iban justo por la vertiente contraria. En este supuesto me estoy refiriendo a que los hombres teníamos que ser los proveedores del hogar, estábamos totalmente inmersos en lo que era el mundo público, el mundo extradoméstico, y fruto de estas cuestiones han sido el que al día de hoy sean en cualquiera de los ámbitos de la vida civil las disparidades sumamente notorias. Esta cuestión no es novedosa, efectivamente, si hacemos una situación retroactiva en los tiempos, pues sí que es cierto que en la segunda mitad del pasado siglo y sobremanera en los años 70 podríamos hablar que surge un punto de inflexión en este sentido, y es cuando empiezan a existir leyes aisladas, cuando empiezan los movimientos asociativos, mujeres académicas, mujeres que provenían de la lucha social, de la misma forma mujeres que venían en aquella época de los distintos feminismos, y surgieron una cuestión. Pero este tema, si hacemos, como les digo, un recorrido histórico, tenemos frases en las cuales grandes autoridades, grandes literatos, grandes eclesiásticos, etcétera, etcétera, ya de alguna otra forma se forjaban esa situación que hacía un mundo totalmente dicotómico y, por supuesto, un mundo en el cual las mujeres se encontraban excluidas y rezagadas en muchos de los campos. Aristóteles, San Pablo, Zaratustra, constituciones, leyes, de la misma forma religiones han venido forjando esa situación que al día de hoy son datos escalofriantes los que se vienen dando. Si hacemos un análisis muy breve con relación a cuáles son los factores que en mayor medida o los ámbitos que han producido esas desigualdades, en primer lugar tenemos que hablar del orden familiar. La familia, constituida como la célula social básica, efectivamente ha surgido transformaciones positivas que de alguna otra forma se han ido adecuando a los cambios tecnológicos, a los cambios culturales, a los cambios sociales. Esas transformaciones no han hecho más que poner en la mesa efectivamente la realidad mundial, y ha habido un cambio en cuanto al concepto de familia. La anteriormente única y exclusiva establecimiento de una familia totalmente aceptada en la sociedad, que era la familia nuclear, ha surgido, como les comento, una evolución periódica que al día de hoy nos hace que ya no podamos hablar única y exclusivamente de, en este caso, la familia nuclear o en su defecto la familia extensa, sino de otros tipos de familias. Los avances han venido surgiendo y de alguna otra forma tenemos que considerar, en primer lugar, la cuestión vinculada con el matrimonio eclesiástico, la segunda, el tema de la indisolubilidad del matrimonio, y por último, la vinculación entre que sean un hombre y una mujer, el concepto básico de familia. Como diversas voces han venido experimentando, efectivamente la familia como tal ha venido surgiendo una serie de variantes dentro de la misma, y al día de hoy es consciente que
ya no es única y exclusivamente el matrimonio eclesiástico la única forma de establecer un vínculo de carácter afectivo, un compromiso. Efectivamente, pues podemos ver que ya hay otros tipos de familias y de uniones. Por el contrario, cuando hablamos de ese precepto que era la indisolubilidad del matrimonio, la conexión entre las políticas públicas, entre las nuevas legislaciones y de la misma manera la cuestión relacionada con el cambio de mentalidad social, pues nos hace que efectivamente desde la implementación de la ley de divorcio en muchísimos países, entre ellos en México, pues efectivamente en muchas ocasiones se da esa situación que la familia ya no es perpetua, sino que también hay un rompimiento durante la misma. Y por último, tenemos que hablar de los nuevos avances en este sentido que han hecho también que el concepto de familia como una relación entre un hombre y una mujer pues tenga también situaciones distintas. Al día de hoy ya son varios los países en los cuales existe entre su legislación la probabilidad de que el matrimonio sea contraído por un hombre y una mujer. En el caso de México, como bien es conocido, algunos estados de la República, al hilo de lo que en un primer momento el Distrito Federal y más tarde el estado de Coahuila implementaron, ya hay esa probabilidad que de alguna otra forma, bajo el amparo de el derecho constitucional a la igualdad, del principio a que todos y todas somos iguales ante la ley, se esté generando. Por otra parte, no podemos olvidar lo que es vinculado con las escuelas. Efectivamente, en las escuelas, desde la más temprana edad, se han venido siempre forjando patrones que, de una parte, han reproducido lo masculino y, por otra parte, han venido reproduciendo lo femenino. Bien sabemos que ello ha venido generando una serie de disparidades y de inconvenientes en contra de las mujeres. Si hacemos un análisis exhaustivo al día de hoy, pues vemos que efectivamente son práctica ya 1 millón de seres humanos los cuales no han tenido acceso a poder ir a la escuela, a la educación formal. Fijémonos que de prácticamente, como les digo, esos 1.000 millones de seres humanos, las 2/3 partes son mujeres o infantes. ¿Qué ocurre? Al día de hoy es una cuestión que viene reproduciéndose de una forma progresiva. Es cierto que tenemos que reconocer y que avalar el que cada día es mayor el número de mujeres que ya se insertan no únicamente en la educación formal, sino también en lo que pueda ser los estudios superiores, los posgrados, etcétera, etcétera. Pero aún sigue siendo una educación totalmente masculinizada. En este orden de ideas también tenemos que resaltar cuestiones que vienen por una parte desde la conciencia social y por la otra desde el ámbito de los compromisos institucionales. En el primero de ellos tenemos que ser conscientes que ante una desertación o un ausentismo en la escuela efectivamente hay una prioridad de que en este caso sean las niñas las que deserten de esta situación. ¿Por qué? En muchos casos por perpetuar, reproducir ese rol totalmente doméstico, ese rol que se ha venido siempre estableciendo con relación a las mujeres. Por otro lado, muchas mujeres que se embarazan en una edad muy temprana, jóvenes que contraen matrimonio de la misma forma en una edad muy temprana y que efectivamente eso es el revulsivo para que tengan en este caso que abandonar la escuela. Por otra parte, el compromiso institucional en cuanto a fomentar una mayor participación educativa, tanto por hombres jóvenes como por mujeres jóvenes, pues pese a los avances que deben de ser reconocidos, es cierto que aún sigue una situación que dista mucho para poder reconocer esa plena igualdad en el ámbito educativo. Los propios textos, los propios libros, en muchas ocasiones, abordan rasgos sexistas, un lenguaje que no es incluyente, un lenguaje que sigue reconociendo la situación de exclusión, de rezago o de límites para las mujeres y así sucesivamente. Otro tema que no podemos obviar es el vinculado, en este caso, con los patrones que se vienen reproduciendo en cuanto al ámbito laboral. Es cierto que en los años 50 es cuando por vez primera ya se lleva a cabo una serie de convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo que de alguna otra forma reflejaban esas situaciones de disparidad de las mujeres. Convenios que iban relacionados con el derecho laboral, con el derecho a la maternidad, con el derecho a un empleo
justo, con el derecho a una remuneración idéntica con los hombres, surgieron como un momento histórico en los años 50 para al día de hoy poder estar, digámoslo así, en un avance bastante significativo, única y exclusivamente en cuanto a la igualdad legal. Por supuesto, si hablamos desde la igualdad de oportunidades, es una cuestión que aún resta un largo camino para lograrlo. Pero hay otros muchos factores que de alguna otra forma vienen generando esos patrones de feminidad y de masculinidad. Entre ellos cabría destacar todo lo que implica los usos, las costumbres, las tradiciones y las propias religiones. Si hacemos un análisis a voz de pronto, al día de hoy son muchísimos los países que, bajo el influjo de fes, de creencias religiosas y sobremanera de tradiciones o de usos, siguen excluyendo a las mujeres y las marginan en muchísimos campos. Al día de hoy es una cuestión sumamente lamentable, preocupante y en el cual a nivel mundial se deben de tomar medidas sumamente drásticas. Hay un tema que es la mutilación genital femenina, también conocida como la clitoridectomía, que al día de hoy en 28 países del continente africano y prácticamente en una veintena del continente asiático se sigue dando como una práctica totalmente habitual y cotidiana. Lo más triste es que efectivamente ahí estamos hablando de la confluencia de un sinfín de violencias. Estas jóvenes, adolescentes que se les extirpa su clítoris precisamente bajo esas costumbres, esos usos, pues es una cuestión que abarca, por supuesto, a una violencia de carácter físico. De la misma manera hay una violencia en el orden sexual y, por supuesto, la psiquis, las cuestiones relacionadas con las violencias emocionales también se vienen dando. Los usos y costumbres no únicamente se dan en otras partes del planeta, aquí en México los tenemos y es una fuente básica para reproducir esos patrones que por un lado ensalzan lo masculino y por el otro lado limitan, reducen y hasta en ocasiones denigran lo femenino. Cuestiones que se vienen dando al día de hoy en estados como Chiapas, como Nayarit, como Guerrero, como Oaxaca, entre otros muchos, abarcan una cuestión que debe de ser totalmente analizada y que no únicamente pase por una legislación más avanzada, sino también por políticas públicas y sobremanera por una sensibilización en cuanto a la ciudadanía. Me refiero, como estamos hablando, a los bloqueos para que, en este caso, una mujer pueda acceder en condiciones de igualdad a un cargo de carácter político o la violencia que se permite en muchísimos casos, violencia doméstica, violencia comunitaria, precisamente bajo el amparo de esas tradiciones, de esas costumbres. Un patrón que viene forjando efectivamente este tema de una forma notoria es lo que ocurre también en estos estados y en algunos otros de la República con relación a la venta de niñas. En este caso, efectivamente, los patrones se reproducen, la masculinidad se impregna de cánones de superioridad y, nuevamente, insisto, que deben de ser las autoridades, las políticas públicas, una legislación mucho más avanzada, quienes de alguna otra forma fomenten, coadyuven para erradicar estas prácticas que, por supuesto, no hacen más que generar grandes diferencias entre el ser hombre o el ser mujer. Muchísimas gracias. Agradecemos su compañía. Las y los invitamos para que sigan la próxima semana con más conceptos de las nuevas masculinidades. Soy Paloma Orona García, esto fue Conócete, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social como lo es la igualdad de género. Si somos iguales, somos mejores. El viernes 30 de enero a las 13 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Monterrey, que dará el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Arredondo ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí,
en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.